Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre un artículo que trata de los efectos del método de compactación y contenido de goma sobre las propiedades de los bloques de pavimentación de hormigón. El bloque de hormigón semiseco es un material muy importante en la industria de la construcción. En el caso de hormigón fabricado, notamos que los bloques pueden variar en su tamaño, pueden variar en la resistencia, en la durabilidad, y todo esto depende del uso que se le vaya a proporcionar a dicho bloque. Podemos notar hoy en día que una de las principales consecuencias del rápido crecimiento de la población es la generación masiva de desechos sólidos. Y todo esto, en la mayoría de los casos, termina en vertederos, causando estorbo y contaminación. Es en este punto que nosotros como ingenieros debemos intentar innovar y traer todos estos productos a la cotidianidad para que nos ofrezcan una verdadera ayuda. Hoy en día se han realizado muchísimos estudios, como este artículo que proviene de la Facultad de Hong Kong, de la Facultad de Construcción, en donde muestran cómo una gran variedad de desechos reciclados se han utilizado con éxito en la producción de bloques de adoquines de concreto. Como materia prima de este artículo encontramos al RCPB, que está compuesto de cemento Portland, de granito, de agregado, de arena gruesa, de arena fina y de goma de miga. En el diseño de la mezcla se prepararon 4 mezclas, como se observa en la siguiente tabla. En la primera columna encontramos al RCPB de 0%, en la segunda de RCPB de 10%, en la tercera 20% y en la última de 30%, en donde cada uno de los RCPB producidos constan de 2 capas, la capa de abajo y la capa de arriba, que es la de la superficie. Las materias primas utilizadas para la base de la mezcla de concreto fueron cemento, agregado de granito, arena gruesa y miga de goma de 5 milímetros, en donde la proporción de la mezcla para el concreto era de 1, 1,9 y 3,8. Esto quiere decir que era 1 de cemento, 1,9 de agregado de granito y 3,8 de arena. Ahora, para producir una buena apariencia en la superficie de 5 milímetros de espesor, las materias primas utilizadas fueron cemento de alto volumen, arena fina y goma de miga de 1 a 3 milímetros. Su proporción de mezcla era de 1 y de 2,3, en donde 1 era de cemento y 2,3 correspondía a la arena fina. ¿Cómo se producía la mezcla de hormigón? Se tenían 2 mezcladores en donde se agregó el agregado de granito, la arena gruesa, el cemento y la miga de 1 a 5 milímetros de caucho. Se pusieron a mezclar por aproximadamente 1 minuto y después de esto se puso la cantidad requerida de agua a los materiales que se encontraban allí. Aquí se dejó otro minuto más hasta que se obtuvo un contenido de humedad deseado. El proceso de fabricación de RCPB en planta ocurre que después de completar el proceso de mezcla de concreto, este material se transfiere a las tolvas de alimentación. Cuando el molde fue llenado por el concreto, se aplicaron vibraciones junto a una alta presión de compactación, y acá en la tabla que se encuentra ahí se logra apreciar el tiempo y la velocidad que se adoptó durante la producción del RCPB. Después del desmoldeo se retiraron las paletas y todos los RCPB se colocaron individualmente y se separaron como logramos identificar en la primera imagen. En la segunda imagen se logra observar lo que son 54 muestras frescas de RCPB. Todos los adoquines fueron revisados visualmente y su altura fue monitoreada por un dispositivo de control de altura. Cualquier cambio físico que ocurriera indicaba algo mal en la configuración de los parámetros durante la producción. En la tercera imagen logramos apreciar el RCPB que se rechazó a través del dispositivo de control de altura. En base a las observaciones visuales, se encontró que no hubo agrietaciones y deformaciones sobresalientes en el RCPB que contenía 0% y 10% de goma de miga, pero para el RCPB que contenía 20% a 30%, sí fueron encontradas algunas grietas y delaminaciones entre las caras y las capas de la base. En las siguientes imágenes muestran algunos de los productos terminados que fueron rechazados debido a las fallas presentes. Para cada diseño de mezcla se produjeron más de 1000 muestras de RCPB
se da el número total de muestras producidas y rechazadas en la tabla que aparece acá abajo. La tasa de rechazo aumentó con un aumento en el caucho contenido. En la siguiente imagen logramos observar que hay una muestra de los colores de la superficie de la planta RCPB que contiene diferente contenido de caucho de migajas. El RCPB mezclado con 20% y 30% de caucho de miga era un poco más oscuro que aquellos RCPB controlados de 0% y RCPB mezclados con 10% de migajas de caucho. Esta ligera coloración no causó un problema significativo cuando se aplicó en el área de peatonal. Bueno, acá podemos observar el proceso de fabricación de RCPB hecho a mano. Las compactaciones manuales se aplicaron utilizando un martillar en cada capa de mezcla. Después los moldes de acero se rellenaron en 2 capas de aproximadamente la misma profundidad. Para garantizar la buena compactación de la mezcla se utilizó un martillo de 1.86 gramos que fue soltado a una altura de 15 centímetros. Al finalizar el proceso se eliminaron los materiales excesivos de la superficie aplanándolo con una paleta. Los resultados y la discusión sobre las propiedades endurecidas a 28 días. En general, los resultados de resistencia a la compresión obtenidos en este estudio para ambos métodos, fabricados y hechos con la mano, están de acuerdo en que disminuyó la resistencia a la compresión de RCPB a medida que aumentaba el porcentaje de caucho para migas. También se observó una porosidad mayor con una relación de caucho creciente superior al 10%, porque a este punto la deformabilidad es más predominante que el relleno mecánico. Además, a medida que el contenido de caucho de miga aumenta más allá de este límite, aumenta las concentraciones totales de estrés en la mezcla de concreto y por lo tanto se produce un estrés de rebote de las partículas de caucho. Esto a su vez da como resultado microfisuras entre las interfaces en una matriz concreta y se considera que pierde una fuerza significativa. Como se puede observar en la siguiente gráfica, la resistencia a la compresión de RCPB depende en gran medida de los métodos de compactación utilizados. A pesar del contenido de caucho de migas, la resistencia a la compresión de las plantas RCPB fue más alto que el RCPB hecho a mano. No es factible producir RCPB en una planta comercial cuando el hormigón incorpora más del 10% de caucho. Además, cuando el RCPB contiene 20% o 30% de caucho de miga, la delaminación a grietas pueden ocurrir en las muestras frescas de RCPB debido al aumento en el grado de compresibilidad, que a su vez causa un cambio en el volumen y las dimensiones cuando éste se saca del molde. El aspecto de la superficie de RCPB mezclado con 20% y 30% de goma de miga era un poco más oscuras que las de RCPB mezcladas con menores proporciones de sustitución de migas de caucho. Una pequeña proporción del 10% de caucho de migas en plantas RCPB mejoró ligeramente las fortalezas, probablemente debido al mecanismo de llenado de las partículas de caucho blando en su interior. Por el contrario, si esta proporción era más grande, ocurrió una mayor deformabilidad y por lo tanto dio lugar a una importante reducción en la fuerza. Hubo una gran mejora en la densidad cuando se produjo RCPB por el método de planta. El aumento en la densidad fue alrededor de 9.3% en promedio en comparación con el método hecho a mano. Muchas gracias y espero que les haya gustado el video. Recuerden, mi nombre es Paula Andrea Sánchez. Hasta luego.